Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura general para ellos y ellos del signo de Piscis. Cariño, ¿cómo estás, corazón? Suscríbete, comenta, comparte, da un like, activa la campanita de notificaciones porque es muy importante. Si te interesa lo que es una lectura personal, en la descripción de cada video vas a encontrar un correo. A través de ese correo te pones en contacto, te explico cómo funciona, si llegamos a un acuerdo perfecto y si no, bendiciones, cariño. También, el día sábado 2 de noviembre, si no me equivoco, a ver, déjame ver, cariño, yo diría que sí. Richard, ¿no te acuerdas la fecha? Sí, el día sábado 2 de noviembre voy a estar colgando lo que es un video de una predicción relacionado con las elecciones de Estados Unidos, ¿vale? Si te interesa, perfecto, si no, bendiciones. Vamos a ver carta guía, carta consejo, mi querido Piscis. Carta guía, carta consejo, mi querido Piscis. Me sale lo que es la carta del paje de pentáculos, cariño. Es una semana en la cual tú estás viendo mucho por tus sueños, por tus logros personales, cariño, por las oportunidades que también te puede dar lo que es la vida. Es como que me dice Richard, en estos momentos estoy pensando mucho en un proyecto o simplemente estoy centrado en tener una oportunidad con una persona, cariño, la fe. La fe, mi querido Piscis, es como que estás pidiendo el milagro. Me sale lo que es la carta del 2 de pentáculos y siento que esta situación te entusiasma, Piscis. Esta situación te tiene contento, feliz. A lo mejor estás emprendiendo algo nuevo, puede ser. O estás conociendo a una persona nueva también, que puede ser el caso. Y tú estás muy ilusionado, ilusionada por este encuentro, por este nuevo comienzo, por este proyecto, mi pececito. Tenemos lo que es la carta de la muerte y la carta de la sacerdotisa. Para muchos de ustedes, mi querido Piscis, puede ser que este nuevo encuentro sea de una persona que ya conocías. Y siento que esta persona, cariño, tú lo sientes como más maduro, lo sientes que está más centrado o tienes fe a que esta relación funcione o tienes fe, cariño, a que esta persona ha cambiado. Siento esto. Si a lo mejor de repente este mensaje lo llevamos lo que es en la parte del proyecto, mi querido Piscis, muchos de vosotros han vuelto a retomar algo que dejaste a medias, ¿vale? Puede ser estudios, puede ser proyectos, puede ser de repente un trabajo, cariño, has retomado algo que habías dejado a medias, mi querido Piscis. Aquí están las dos cartitas del entusiasmo. Aquí está la carta de la muerte que dicen, se había cerrado lo que es un ciclo, pero sin embargo, vuelven otra vez con más fuerza, mi querido pececito, cariño. Siento que es una semana de ilusión, siento que es una semana de fantasía, pero para bien, Piscis. Vamos a ver signos, signos, mi querido pececito. Vamos a ver signos, cariño. Me sale un Virgo, me sale Libra, Cáncer, cariño, y cierras con un Capricornio. Iniciales, Piscis. Vamos a ver iniciales, mi pececito, cariño. Es una semana de ilusiones, es una semana de fantasear. A lo mejor de repente hay una persona que vuelve a tu vida, una persona que te dice algo que te pone feliz. Sorpresas, Piscis, sorpresas. Siento que la bendición te llega a tu vida. Siento que el Espíritu Santo se posa lo que es en tu cabeza, cariño. Bendición pura, oro y miel para Piscis, cariño. Una sorpresa que te hará sonreír de oreja a oreja. La letra E, la letra T, la letra F, la letra Z y cierras con la letra L, mi querido pececito. Vamos a ver qué me dice el tarot Z, Piscis. Vamos a ver, ya sabemos que es una semana de felicidad. Vamos a ver, mi querido Piscis, Piscis, cariño, ¿qué me quieren decir Piscis para ustedes? Tenemos lo que es la carta del Caballero de Oros. Hay una persona que viene a tu vida, pero así, de una forma acelerada,
acelerado, Piscis. Viene pero seguro y segura de sí mismo. Viene con mucha seguridad. Y veo que esta persona, cariño, quiere alcanzarte, quiere hablar contigo, corazón. Aunque me dice caballero de oros, que representa lo que es elemento tierra de una forma general, siento que puede ser también lo que es un Tauro en concreto, pero también puede ser Capricornio y Virgo, ¿no? Pero esta persona va a venir y te dice, Piscis, necesito hablar contigo, pero va seguro, no titubea, cariño. O de repente te llaman de un trabajo, pero este trabajo es bueno, es seguro, corazón. Es una carta preciosa. Es una carta muy preciosa. Vamos a continuar. A ver, ¿qué me dicen? Piscis. Vamos a ver. Me sale lo que es la carta corazón de la templanza. Una reconciliación. Mira esta carta, cariño. Una reconciliación. Te va a insistir tanto esta persona que al final me dice, Richard, está tan pesado, tan pesada que le voy a perdonar. Bueno. Yo sinceramente, por lo que estoy viendo al principio de la lectura, siento que esta persona ha cambiado, ¿vale? Pero tú conoces tu historia mejor que nadie, es esto. Pero esta persona, cariño, necesita tu perdón, necesita tus disculpas. Esta persona te va a insistir, no está dispuesto a que tú lo digas no. No está dispuesto ni dispuesta, ¿vale? Vamos a ver qué más me dicen. Me sale lo que es la carta, cariño, del 8 de espadas, pero tú desconfías, Piscis. Richard, no vaya a ser que otra vez vuelva otra vez con sus historias, con su inmadurez. No es la primera vez que me busca, siempre hace lo mismo. Bueno, yo solamente te digo lo que estoy viendo a través de la lectura. Veo que ha cambiado, pero tú conoces tu historia mejor que nadie, cariño. Tienes mucha desconfianza. ¿Qué te habrá hecho, pues, corazón? ¿Qué te habrá hecho esta cucaracha? Porque si no, Piscis, tú eres una persona buena, corazón. Estás ahí como una anguila moviéndote, cariño, tranquilito y tranquilita en el mar. Como una morena, corazón. ¿Tú has visto? Es como una serpiente grande, ¿no? Con una bocota, cariño. Tú es como una morena así. Porque eso hace, saca su cabecita. Pero, cariño, pon tu dedo ahí, te lo vuela. Piscis, tiene mucha desconfianza, Piscis. Te ha hecho mucho daño, ¿no? La carta del 8 de copas, cariño. Sí, te cuesta creer, cariño. Además, ¿sabes qué pasa, Piscis? ¿Sabes qué pasa? Que esta persona, a lo mejor de repente me dice, Richard, si me hubiera buscado después de un mes de haber terminado, ¿no? Pues entonces yo le hubiera dado lo que es una oportunidad. Pero esta persona me busca cuando ya ha pasado años. Entonces, yo tengo mi historia, yo me he recuperado. ¿Por qué me busca, cariño? No te convence, ¿no? No te convence, Piscis. No te convence este hombre, esta mujer. Pero te busca, cariño. Vamos a ver respuesta en el tarot egipcio, mi querido Piscis. Respuesta en el tarot egipcio, mi querido pececito, cariño. Vamos a ver. A ver, cariño, mi querido Piscis. Opción 1, opción 2, 7 segundos. Ahora, Piscis. Listo. Para aquellos que han elegido la opción 1. La carta del carro es un sí, puede ser que estás lidiando con un cáncer. Opción 2, cariño. La carta del mago es un sí, puede ser que estás lidiando con un Aries, mi pececito. Vamos a ver qué te dicen los ángeles, Piscis, ¿vale? Porque siento que tienes mucha inseguridad, muchas dudas, como que me dice Richard, no, Richard, ya superé. Eso es agua pasada, Richard. Agua que no has de beber, déjalo correr. ¿Cómo tiene que ser, cariño? Vamos a ver, corazón. Dice, 10 de fuego. Vamos a ver. Estás agobiado de trabajo, acepta la ayuda de los demás. La vida está desequilibrada, preocupaciones de salud relacionados con el estrés. Cariño. Mira, Piscis, te cuento algo. Yo cuando hice una consulta una vez a una seguidora, el año pasado creo que fue, se ve que esta chica tenía muchas responsabilidades lo que es en el trabajo. Y encima, pues, sus compañeros, su jefe, su jefa, como que no ayudaban, ¿vale?
lo hacía en la vida de cuadrito. Ganaba bien, sí, ganaba muy bien esta persona, pero su estrés fue tan grande que cayó enferma, Piscis. Cayó enferma. Y una enfermedad muy grave, sinceramente. Entonces, mi pececito, no todo es dinero en la vida, Piscis, ¿vale? Yo sé que el dinero es importante. Yo sé que hay que pagar cosas. Hay que pagar cosas, alquileres, para el tema de la salud, para la comida, para los estudios. Hay que pagar muchas cosas. Pero Piscis, trata de buscar lo que es un equilibrio, porque cuando tú te enfermes, Piscis, todo ese dinero que tú has ahorrado trabajando, te lo vas a gastar. Y por último, cariño, Dios no quiera y no te lleven lo que es a la otra vida, cariño. Todo ese dinero no lo vas a disfrutar, Piscis. Con esto no te digo que tú no tengas ambiciones. El ser humano tiene que tener ambiciones, metas, para tener la cabeza ocupada, cariño. Una persona ociosa, pues hace cosas malas, sinceramente. Entonces, mi querido Piscis, pero busca un equilibrio. Siento que estás teniendo mucha carga emocional con respecto a tu trabajo. Te está afectando más el trabajo que el amor, Piscis. Trata de buscar un equilibrio, mi pececito, ¿vale? Trata de buscar, cariño. Vamos a ver, corazón, qué me quieren decir el tarot urbano. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Piscis. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Piscis. Me sale la carta de la emperatriz. Me sale hijos, cariño. Me sale hijos, mira. Vamos a ver. La carta también del innombrable, del diablo, cariño. Vale. O tú estás teniendo problemas con el carácter de tus hijos, o hermanos también puede ser, cariño. O muchos de vosotros, mi querido Piscis, lamentablemente puede ser que tu pareja se desentiende con la familia. Cuando yo te digo la familia, puede ser tus hijos, puede ser de repente también, cariño, si tú tienes hijos de otra pareja, corazón, como que esta persona no está preparada para asumir esa responsabilidad de padre, cariño. El otro punto también, mi querido Piscis, tranquilamente tú me dices, Richard, yo he quedado lo que es embarazada y ahora mismo tengo problemas con mi pareja porque no quiere hacerse cargo de esta situación, mi querido Piscis, ¿vale? O puede ser que esta situación te ha pasado. A lo mejor de repente me dice Richard, la persona que va a volver, porque recuerda que hay una persona que te busca, esa persona me dejó en mis momentos más difíciles, cuando tú estabas esperando, Piscis. La carta de loco, mi querido Piscis. Si tú de repente estás pasando recién por esta situación, algunos de ustedes, cariño, quieren cometer lo que es una locura, mi querido pececito. Mira, Piscis, yo respeto todo lo que está pasando ahora, ¿vale? El feminismo, ideología de géneros. Yo respeto todo, Piscis. Yo respeto todo, sinceramente, ¿vale? Pero lo que yo no estoy de acuerdo, mi querido Piscis, sinceramente, es que tú prácticamente cierres la puerta de una nueva vida, si es tu caso. Yo no estoy de acuerdo, ¿vale? ¿Por qué? Porque ese ser no tiene cómo defenderse, sinceramente. Ese ser tiene que tomar también sus propias decisiones. Tú no puedes decidir por ese ser, cariño. Y además, cariño, mira, hay una enfermera, y esto me contó mi madre, te lo cuento para que reflexiones, Piscis, ¿vale? Te lo cuento. Mi madre, te lo digo así, cuando me tuvo a mí, tuvo que asumir lo que es el papel de padre y madre, porque mi padre, pues en ese momento, la cabeza loca, ¿no? Entonces había lo que es una pareja que no podía tener hijos y le suplicó a mi madre, por favor, que haga el papel de adopción, ¿no? Pero una enfermera lo dijo, no lo hagas, lo dijo, hija, no lo hagas. Ese niño va a ser tu bendición. Y no te lo digo yo para yo echarme flores, porque mi madre siempre me cuenta esto y me dice, yo estuve a punto de darte lo que es en adopción, porque no sabía qué hacer, pero hubo una enfermera que me aconsejó esto y ese consejo fue sabio, porque gracias a ti yo tengo una comodidad.
Gracias a ti siempre te preocupas por mí, siempre estás pendiente de mí. Entonces, mi querido Piscis, tú nunca sabes en qué hijo va a estar tu ángel de la guarda. Tu ángel de la guarda, Piscis. No lo tomes como algo diciendo, no, Richard, para mí es un bloqueo, no voy a poder avanzar, tengo tantos sueños, tantas metas. Es una bendición, cariño. Es una bendición. Yo te recomiendo, mi querido Piscis, porque mira, la carta de loco es como que quieres cometer una locura y detrás está una palomita del Espíritu Santo, Piscis. Ese angelito va a ser tu bendición, cariño. O angelita también, ¿no? Entonces, mi querido Piscis, piénsatelo, ¿vale, corazón? Piénsatelo. Vamos a ver, tú ya me entiendes, ¿no? Tú ya me entiendes. O sea, no es necesario que yo diga palabras porque aquí en YouTube me bloquean, cariño. Vamos a ver qué me dice economía. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Me sale la carta del 7 de pentáculos y tenemos lo que es la carta de la reina de pentáculos. Todo lo que tú siembres vas a cosechar, Piscis. Si tú estás en un proyecto, si tú de repente estás buscando la forma de tener un ingreso de una forma personal, particular, cariño, tenlo por seguro que este proyecto va a dar frutos, cariño. Lo único que te pido es paciencia, Piscis. Recuerda que si tú siembras un árbol, corazón de limones, ejemplo, los limones no dan de la noche a la mañana. Necesitas cuidar, necesitas abonar, necesitas regar, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, paciencia. Si tienes un sueño, un proyecto, si estás invirtiendo en algo, paciencia, porque eso te va a dar mucho dinero. La carta del 2 de pentáculos, cariño, hay una persona que quiere apoyarte económicamente o posiblemente hay una persona que te va a hablar de un proyecto, de un trabajo o vas a tener el apoyo económico o el apoyo laboral de alguien que está muy cerca a tu vida, mi querido pececito. Entonces, tu economía va a mejorar, ¿vale? Simplemente que a lo mejor me dice Richard, llevo mucho tiempo en este proyecto, a lo mejor tienes una tienda, una bodeguita y no estás recibiendo el dinero como tú querías. Recuerda que los comienzos son difíciles, pero luego, corazón, eso va a despegar, ¿vale, Piscis? Vamos a continuar las características. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, Piscis. Me sale lo que es la carta de la emperatriz. Muchos de vosotros, mi querido Piscis, tranquilamente estás lidiando con un Leo. No sé por qué siento un Leo, pero no es un Leo. Pero siento un Leo. Virgo, cariño. Pero tómalo el Leo también, ¿vale? Con un Leo. Esta persona puede ser de piel blanca, cabello castaño, cabello negro. A lo mejor tienen hijos en común o esta persona tiene su familia o vosotros van a ser madres o padres con esta persona, ¿vale? Es esto. Todavía está, como se dice, como que no quieren que nadie se entere. La carta de la sota de copas. Hay una persona, mi querido Piscis, que a lo mejor se porta contigo de una forma inmadura. Esta persona puede ser de elemento agua, Cáncer, Escorpio y otro Piscis. Vive cerca de la costa, cerca del mar, con textura normal, delgado inclusive. Tiene los ojos claros, cariño, verdes, azules, cabello castaño o cabello negro, pero se lo pinta el cabello. Últimamente esta persona está cambiando y te sorprende, Piscis. Vosotros no están separados, ¿vale? Hay un grupo que no están separados, simplemente que no te gustaba su carácter. No sabías qué es lo que ustedes dos eran, pero esta persona te va a decir que te quiere, corazón. La carta del 9 de bastos, hay celos. A lo mejor de repente hay una persona que está interesado en ustedes o interesada en ellos. Hay celos, cariño. Como esta persona ahora te va a dar lo que es tu lugar, esta persona va a aceptar que te quiere, que te ama. Hay una persona muy celoso o muy celosa a tu costado, cariño. Esa persona que está celoso o celosa es alto o alta, piel morena o está muy bronceado o bronceada. Pero esta persona o vive con sus padres o tiene compromiso, pero sin embargo tiene celos, cariño. Elemento fuego, Leo, Sagitario, Aries, mi querido pececito. Bendiciones, cariño. Yo siento que hay una persona que te busca, corazón, pero también siento que muchos de ustedes en estos momentos, tu prioridad es ser feliz y especialmente centrarte en tus proyectos, ¿vale? Siento que me dice Richard, para mí en este momento lo más importante es mi economía, mi proyecto, inclusive tu salud, Piscis. Pero
Cuando una persona empieza a tomar, como se dice, seguridad, control en su vida, todo lo bueno llega, corazón, incluido el amor. Hasta la vista, Piscis. Gracias por tu apoyo. Bendiciones de corazón.